Un día como hoy, pero hace tiempo, ocurría lo que marcó la historia. Efemérides, ahora en Conciencia Médica. Bueno, no era precisamente un 15 de noviembre, pero sí el 14 de noviembre. El 14 de noviembre, dos efemérides, o mejor dicho, 2 días mundiales. Primero que te vamos a comentar el Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre. Bien. ¿Y esta fecha por qué fue instituida? Fue instituida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien junto con Charles Pess tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la insulina. Estos investigadores, en sus estudios, como te dije, en el año 22, descubrieron la insulina, que es la sustancia, la hormona que se encarga de que el azúcar ingrese a las células. La diabetes, hemos hablado muchas veces de diabetes, ya conoces bastante lo que es diabetes, pero tenés que saber que el 95% de las personas que tienen diabetes tienen que tener una gran educación y un gran compromiso en el cuidado de su enfermedad. Porque si bien es una enfermedad crónica, es controlable, es manejable y los efectos adversos que puede tener la enfermedad se pueden prevenir. Si vos tenés un conocido diabético, si vos sos diabético, tenés que educarte y tenés que mantener una constancia en todo el control que te tenés que hacer. En el mundo hay más de 346 millones de personas con diabetes. No es un número menor. No es un número menor. Y hay que pensar que más del 80% de las muertes por diabetes se registran, ¿sabes dónde? En los países que tienen ingresos bajos y medios. Con lo cual, uno puede inferir que a mayor grado de cultura de recursos, menor probabilidad de tener complicaciones de la diabetes. Es decir, que habría que aprender con estas enfermedades crónicas a tener conductas, digamos, de vida saludable, de hábitos y de control. Así es. Obviamente para el control de la diabetes necesitas de un grupo interdisciplinario, o un médico generalista o un médico especialista diabetólogo o un nutricionista que sea el que te lleve. Tenés que saber que hay 2 tipos de diabetes. Una que es el tipo 1 o el tipo juvenil, que en general se ve en gente joven, en donde el páncreas no produce insulina, con lo cual tiene azúcar circulando en la sangre, pero no puede ingresar a las células porque no está la insulina. Un 10% de los pacientes diabéticos corresponden a este estadio. O sea que no producen insulina. No se produce insulina, entonces necesitan inyectarse insulina. Bien. Dependen de la insulina inyectada para poder sobrevivir. Que volvemos a lo mismo, con un control adecuado de dieta, un control adecuado de su glucemia, una medicación y una perseverancia en cuanto a la aplicación, pueden vivir como personas relativamente normales sin ningún problema. El otro tipo de diabetes es el tipo 2, conocida como del adulto, donde sí hay insulina. El páncreas produce insulina, pero esa insulina que produce, ya sea porque no están los receptores o porque es insuficiente, no puede actuar sobre las células, con lo cual el efecto es el mismo. Hay azúcar dando vuelta y no la pueden utilizar las células. Bien. ¿En qué tipo de personas se ve? Muchas veces en los pacientes obesos o que tienen sobrepeso. Sí. Muchos de esos pacientes, con el solo control del peso, el bajar a su peso, el hacer actividad física, mejoran su estatus y pasan a un estatus normal sin ser diabéticos. No necesitan ni medicación, controlarse la dieta y no mucho más que eso. Con lo cual, evidentemente, la obesidad es un factor predisponente a todo esto. O sea que en este caso estás diciendo que sería una consecuencia de una... No es una consecuencia, sino hoy se considera que todo el síndrome metabólico per se. Está bien. El paciente que tiene sobrepeso, en general tiene colesterol alto, tiene glucemias altas, es hipertenso, con lo cual es un cuadro que es el que se habla hoy y que es uno de los factores predisponentes para lo que ya hemos hablado muchas veces, que es la enfermedad arteriosclerótica. Bien. Entonces, con el solo hecho de controlar su peso y volver a su peso normal, por ahí mejora su cuadro y deja de necesitar medicación para su diabetes. Algunas veces los pacientes tipo 2 o del adulto también necesitan aplicarse insulina, pero son circunstancias excepcionales.
volvemos a lo mismo, y qué es lo que promulga la Organización Mundial de la Salud, que la educación sistemática de las personas con diabetes es la estrategia que permite participación activa en el control y tratamiento de la enfermedad. Fundamental. Y eso previene las complicaciones, o sea, volvemos a siempre lo mismo, mejor prevenir que curar. Seguro. Así que esto es así, tenemos que tomar conciencia, tenés que hacerte los controles médicos que corresponde. Si tu médico te dice que tenés que bajar de peso y cambiar tus hábitos de vida, cambia tus hábitos de vida, ¿no es así? Así es. Bien. ¿Qué otro día mundial había ayer? El Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Claro. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? Vos muchas veces lo has escuchado con las siglas, que es EPOC. EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Por ahí no te suena, pero si yo te digo Sandro, por ahí te suena más. Sandro desgraciadamente sufría de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que lo llevó no solo al daño de los pulmones, sino al daño del corazón y obviamente a necesitar de un trasplante. Esta enfermedad hoy ha cambiado, porque cuando uno estudiaba medicina hace unos cuantos años, el EPOC englobaba varias enfermedades, que era la bronquitis crónica, el enfisema, y en algún momento también se involucraba el asma. Hoy ya tiene una entidad propia el EPOC, tiene un poco de todo esto que es la bronquitis crónica, de qué es el enfisema. ¿Y por qué se caracteriza la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Por la sensación de falta de aire del paciente. Ese síntoma se llama disnea. El paciente siente que le falta el aire, tiene hambre de aire. Eso es lo característico. ¿Qué más es característico en el EPOC? La expectoración. La expectoración, y fundamentalmente esta expectoración que está dada también por tos continua, que no es solo la tos del fumador y que aparece en un momento, en un rato. Es otra tos. Es una tos que tiene en forma continua, en forma crónica. ¿Y qué se refiere a forma crónica? Está más de 3 meses esa tos. Entonces, esa tos en general, el paciente tose, en general mueve secreciones, moviliza secreciones y puede expectorar y tiene falta de aire. Y hay algo que está directamente relacionado con la EPOC, que es un hábito, que es el hábito del cigarrillo, del tabaco. Es una de las causas predisponentes fundamentales para el EPOC. Sí, entre los principales factores de riesgo, por supuesto, además del tabaquismo, también está la contaminación del aire y la inhalación de partículas de polvo y sustancias químicas. Pero bueno, digamos que el cigarrillo... El cigarrillo es la principal causa. Otro dato más para tener en cuenta, estos son estadísticas de hace unos años. En el 2005, en todo el mundo, murieron por enfermedad pulmonar obstructiva crónica más de 3 millones de personas. El 90% de las muertes por EPOC también se produjeron, como hablábamos antes de la diabetes, en los países de bajos y medianos ingresos. Entonces uno puede relacionar esto que con menores ingresos, menor tratamiento, menor control de las enfermedades. Antes se hablaba que era predominantemente en el sexo masculino, en los varones. Hoy no hay diferencia entre hombres y mujeres. La mujer, con el hábito del cigarrillo que adquirió, también está en los mismos porcentajes que el hombre, con lo cual no hay diferencia entre hombres y mujeres. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica no tiene cura, no hay tratamiento. Lo que sí hay una regulación y un control para que no siga avanzando. Hay medidas terapéuticas que permiten controlarla para que no avance, pero lo que ya está dañado no retrograda. Y se prevé que si uno no hace ninguna medida para mejorar esta enfermedad, y medidas nos estamos refiriendo a disminuir la polución, abolir el tabaco, las muertes por EPOC pueden subir un 30% en los próximos 10 años. No es un dato menor, es en cierta medida una epidemia y algo que está muy de cerca visto por la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud, como sabe que una de las principales causas del EPOC es el hábito del tabaco y el humo del tabaco, es una de las principales organizaciones, la OMS, para tratar de controlar el tabaco.
¿Te puedo contar una buena noticia? Contalo. Mira, estudios recientes de la Argentina, de nuestro Ministerio de Salud, indica que más de 700.000 personas dejaron de fumar en los últimos 3 años. Una buena. Eso es muy bueno. Porque hoy, precisamente 15 de noviembre, se conmemora, a partir de la Organización Mundial de la Salud, el Día Internacional del Aire Puro, donde, bueno, la premisa es, digamos, para disminuir el hábito del consumo de tabaco. Bueno, en nuestro país se realizó una encuesta donde se relevó el consumo de tabaco, la exposición a humo ajeno también, la cantidad que dejó o quiere dejar de fumar, diversos aspectos económicos del tabaquismo, la publicidad, actitudes y percepciones. Y se llegó a esta conclusión que es esperanzadora, ¿sí? Digamos, en nuestro país tenemos la Ley Nacional 26.687 de control de tabaco, en las cuales se destaca, digamos, los espacios libres de humo públicos, la prohibición de tabacaleras que hagan publicidad y que incluyan imágenes en los atados de cigarrillos, y la prohibición de usar términos engañosos. Asimismo, esta ley dispone la divulgación de una línea telefónica gratuita, que de paso la digo, es 0800 999 3040, 0800 999 3040, para ayudar a los fumadores a dejar esta adicción. Bueno, es una buena noticia, evidentemente, y va de la mano con esto que decimos, que es el control de el consumo de tabaco, en este caso, para disminuir la incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, es positivo, digamos, todo el esfuerzo a partir de las campañas de educación y prevención para que, bueno, la gente tome conciencia y cambie sus hábitos. Eso es muy bueno, así que acordate, si fumás, trata de dejarlo. ¿Por qué? Porque tenés que prevenir las enfermedades, y esta enfermedad pulmonar, el EPOC, es importante.